Bueno, hola. En este nuevo encuentro que corresponde a la primera semana de mayo, vamos a terminar la unidad número 1 con dos textos eh, que también va a tener una particularidad para la materia, para el programa, porque a su vez gran parte de lo que se hable hoy también puede ser utilizado curiosamente para la unidad 7 de este programa, que es la última. La unidad 7 refiere a la historia de la historiografía. Como hay dos razones por las cuales a veces no se puede abordar eh, con mucho ímpetu o que de alguna manera también que no se pueda abordar en el caudal que debería ser, ¿sí? Tiene que ver fundamentalmente con los tiempos. Esa es la primera gran razón, ¿sí? De por qué no se puede trabajar con mucho detalle la historiografía. Y la segunda razón, ya que de alguna manera es mucho más sencilla, tranquila y positiva, tiene que ver con que en segundo año tenemos una materia que es justamente historiografía, y ahí sí podemos desarrollarla con mucha tranquilidad, ¿sí? Y explicar claramente todos los conceptos. Por eso no hay demasiado problema en cuanto al tiempo que se pueda llegar y a la cantidad que se pueda llegar a ver en esta materia, que es de introducción. Eh, bueno, dicho esto, quería justamente comentarlo porque va a llevar la charla en estos dos autores eh, que tenemos hoy. Va a llevar la charla por distintos eh, puntos que uno tiene que ver fundamentalmente con, en la gran mayoría, con el, como les decía, con la unidad 1. Y acá tiene que ver, ya el tema es la funcionalidad que le da el Estado a la historia, cómo utiliza a la historia, ¿sí? Y hay una división en uno de los textos, vamos a ver una división que se ha generado en cuanto a nombres que se le ha puesto a la historia según cómo se escribe, ¿sí? Que por supuesto tiene absolutamente que ver con la cuestión ideológica, ¿sí? Pero bueno, esto ya lo vamos a ir desarrollando en los videos y va a quedar claro este mensaje previo. Bueno, el primer historiador hoy, en ambos casos son mexicanos, el primer historiador hoy es Enrique Florescano, de su libro De la memoria del poder a la historia como explicación. Y hay un capítulo elegido que es justamente cómo ha utilizado en algún sentido el Estado, ¿no? Cómo ha elegido, cómo ha utilizado el Estado en distintos momentos históricos a la historia y a los historiadores, ¿sí? Dentro del análisis podemos mencionar, y se va a mencionar en algunos momentos, en ambos casos, se va a hablar de algo así muy por arriba, de la historia de México, obviamente teniendo en cuenta el origen eh, de quienes han escrito estos textos, pero es absolutamente comparable lo que se va a decir y aplicable con el caso argentino, por ejemplo, ¿no? Porque acá se va a hablar fundamentalmente de la incidencia española, ¿sí? En México, de los gobernantes y de los cambios ideológicos que va a haber
y cómo esto va a influir en la historia y en la enseñanza de la historia puntualmente. Pero bueno, ya sabemos que gran parte de América ha sido dominada por los españoles, ¿sí? Así que es completamente aplicable al caso nuestro. Bueno, el texto comienza diciendo con un subtítulo que es Historia para sancionar el presente, el pasado vivo, ¿sí? Y actuante. Bueno, y comienza diciendo algo un poquito de lo que estábamos mencionando anteriormente, ¿no? Cada vez que un movimiento social triunfa y se impone, domina el presente, comienza a determinar el futuro y reordena el pasado. Es decir, utiliza los tres tiempos, ¿sí? Pasado, presente y futuro, para llegar a la conclusión de cómo un Estado puede amalgamar, ¿sí?, la historia, acomodarla según sus intereses, ¿no? Por supuesto, desde el presente que vive ese Estado, ¿sí?, cómo puede ir acomodando la historia para futuro, ¿sí? Y por supuesto, para eso hay que hacer digamos, viraje, ir hacia el pasado, ¿no? ¿Y qué hacemos con ese pasado? Bueno, ese pasado lo acomodamos y obviamos lo que pueda llegar a ser perjudicial, peligroso, negativo, ¿no? Para ese estado. O directamente lo anulamos o lo desfiguramos, ¿sí? Esto es algo muy común que ha sucedido en todas partes del mundo desde que la historia se enseña como una disciplina, ¿sí? Bien, se impone una nueva versión del pasado, dice Florescano, ¿sí? Bueno, para eso logra que las masas legitimen ese pasado, ¿no? Con esto que decíamos anteriormente. Bien, voy a ir mirando, así voy rescatando algunos párrafos puntuales. Por ejemplo, dice, si para los poderosos la reconstrucción del pasado ha sido un instrumento de dominación indispensable, para los oprimidos y perseguidos el pasado ha servido como memoria de su identidad, ¿sí? Este pasado inculcado, ¿sí?, en muchos casos ha determinado que absorbieran las masas, ¿sí?, un pasado falseado, ¿sí?, a eso se refiere, pero que identifican a esa persona, ¿sí?, y que pueden llegar inclusive a demostrar un orgullo por ser mexicano, por ser argentino, ¿sí? Depende de la situación. Bien, después comienza a hablar de cómo se llega un poquito a la actualidad, a esa actualidad en el momento que fue escrito este libro, ¿no? En estos tiempos dice, surge la crítica histórica, ¿sí? Esto también es para tener en cuenta. ¿Esto qué quiere decir? Es la revisión, ¿sí? La crítica histórica es la revisión de lo escrito fundamentalmente en el siglo XIX, comienzo del siglo XX, ¿sí? Fundamentalmente, y hace mención a distintos momentos históricos, del cristianismo, pasando por la reforma, la contrarreforma, ¿no? Bueno, como que había un pasado, ¿sí? Cuando se estudiaba había un pasado, y lo que señala Florescano es que desde que se instala la crítica histórica, en realidad lo que se puede hablar es que hay un pasado múltiple, ¿sí? Tanto en el tiempo como en el espacio, y esto tiene que ver mucho con el accionar de los historiadores que dejaron en su momento de ser unos meros copistas y repetidores, ¿sí?, para empezar a criticar. Bueno, entonces, antes de seguir avanzando vamos a hacer una aclaración, porque si uno dice el Estado controla, rige y decide qué tenés que escribir, qué tenés que decir y qué no, ¿cómo puede ser que aparezca una crítica histórica? Bueno, estos historiadores han sido siempre tomados como, digamos, la parte oscura, ¿no? Es decir, historiadores que no han llegado en muchos casos a trascender, ¿sí?, justamente por esto, ¿sí?, porque no se han adecuado, ¿sí?, digamos,
a lo que había que hacer, ¿sí? Bueno, cuando cambia fundamentalmente el estudio del pasado en referencia al interés, ¿sí? Bueno, aquí menciona que a partir de la Ilustración se produce esto, ¿sí? Sabemos, ¿no? El movimiento ilustrado, que generador, ideológicamente hablando, generador de futuras revoluciones, ¿no? La independencia de Estados Unidos, la Revolución Francesa, de alguna manera han sido inspiradas por las ideas de los ilustrados, ¿no? Estamos hablando por nombrar algunos, ¿no? Voltaire, Rousseau, Locke, Montesquieu. Bueno, ¿por qué menciona, ¿sí?, Florescano esta situación? Porque dice que a partir de la Ilustración el interés por el pasado empieza a ser inducido, por el porqué. O sea que a partir de este momento, siglo XVIII, ya no solamente basta conocer los hechos, dice aquí, y describirlos y contarlos, sino que también tiene que ver con analizarlos, ¿sí? ¿Por qué suceden las cosas? ¿Sí? ¿Cuáles son las causas de las cosas? Este tema también, digamos, de alguna manera, brevemente nos está llevando a la unidad 2 también, que vamos a ver la próxima semana, que tiene que ver con la metodología, ¿sí? Bien, eso por un lado. Sigue el texto y acá es cuando les decía que toma como eje la situación mexicana. Hay, por supuesto, un uso, ¿sí?, de el pasado, ¿sí?, cuando ocupan los españoles la zona, ¿sí?, ocupan México, y les decía, puede ser absolutamente aplicable a cualquier caso americano, ¿sí?, cualquier zona americana. Habla de, leo textual, en lugar de la reconstrucción y transmisión del pasado indígena, se impuso abrumadora la memoria de los hechos del vencedor, crónicas e historias de la conquista, hagiografías, el estudio, digamos, histórico religioso, ¿no?, de la vida de santos, por ejemplo, ¿no?, a geografías de los frailes evangelizadores, crónicas e historias de las órdenes religiosas. Se impone ese tipo de historia, esa historia españolizante, ¿sí?, conquistadora, triunfal, y por supuesto acompañado de la cuestión religiosa católica, ¿no?, desde ya. Es decir, se borra o se intenta borrar durante muchos años, se logra borrar durante muchos años la historia fundamentalmente del pueblo, ¿sí?, del pueblo indígena. Pero esto va a tener un cambio, se va a producir un cambio cuando suceda lo que acá podríamos decir el proceso de unitarios y federales, ¿no? Después de la independencia, en el caso nuestro, bueno, en México no vamos a explicar esa situación, pero bueno, hubo algunas similitudes, ¿sí? Y cuando comienzan los criollos digamos, a gobernar en México, van a empezar dice el texto, el pasado va a ser que ahora ese pasado indígena tampoco va a poder ser explicado o trabajado por el pueblo, por el pueblo originario, obviamente, de la zona, sino que va a ser apropiado, ¿sí?, ese pasado ahora por los nuevos dirigentes, ¿sí? Los criollos, los mestizos, que son los que ahora gobiernan. Es decir,
cómo se acomodó en su momento la historia al poder español y se desfiguró la historia, se ocultaron cuestiones. Cuando pase el periodo español y cuando ocupen ahora los criollos, los realmente, digamos, los nacidos en tierras americanas, que podrían haber hecho o resaltar una historia indígena y recuperar parte, digamos, de lo perdido, aunque sea desde lo histórico, tampoco lo hicieron, ¿sí? Sino que armaron una historia liberal, digamos, ¿no? Fundamentalmente, como que vuelve a repetirse, ¿no? Bueno, justamente habla de eso, ¿no? Dice el texto, los liberales crearon un Estado moderno mexicano. Esto, por supuesto, de alguna manera relegando al indígena, relegando al campesino, y bueno, ya sabemos cómo termina todo esto en una revolución, ¿no? En 1910, la Revolución Mexicana. Eh, es decir, fundamentalmente, insisto, este texto nos ayuda a entender cómo ha sido el pasado, ¿sí? Cómo ha sido el pasado utilizado, ¿sí? Por los distintos sectores eh, de poder. El pasado y la historia desde ya, ¿no? Bueno, acá hay una frase que me parece muy interesante que dice, al revés de la interpretación del pasado que opera desde el presente, la historia real modela el presente desde atrás. ¿Qué quiere decir con esto? Cuando uno se pone a leer historia o a escribir historia, porque esto también está destinado, dirigido a los investigadores, ¿sí? Cuando uno se pone a escribir historia, obviamente desde un presente, tenemos que mirar los hechos, ¿sí? ocurridos a interpretar ese pasado, ¿sí? Pero lo que está aclarando acá es que la historia real, ¿sí? Fundamental, en realidad la historia ha transitado un camino que nos lleve a ese presente. Es decir, que nosotros hoy somos producto de hechos anteriores, ¿sí? Situaciones anteriores que nos han dejado en este lugar puntual. ¿Sí? Esta es realmente la historia real, lo que dice Florescano, ¿no? Todo lo que sucedió para generar este presente. Acá lo que está tratando de explicar es que cuando se utiliza la historia, desde este presente nos vamos para atrás, o sea, hacemos el camino inverso, ¿sí? Para transformarlo, desfigurarlo, ¿sí? A nuestro interés. A nuestro interés me refiero, por supuesto, al interés del Estado, al interés, ¿sí? ¿Por qué no también de algún historiador? Porque esto también es mencionado en algún momento, algún historiador como ha sido contratado en muchos casos por el Estado y ha falseado la historia, ¿no? Bien, continuamos. Bueno, empieza a mencionar, ya con nombre y apellidos, ¿sí? Algo lo hemos comentado en su momento, algunas cositas ya las sabemos. Acá es cuando les decía que aparece un poco la cuestión historiográfica. Hay una transformación en la historia, dijimos, ¿no? Cuando en el siglo XIX se empieza a enseñar como una disciplina en las universidades, ¿sí? Menciona Ranke, ya hemos hablado de Ranke, ¿sí? Este historiador que planteaba que había que leerlo todo, ¿no? y después escribir, y muchos seguidores de Ranke de alguna manera construyeron una historia llena de datos, ¿sí? Llena de datos y de hechos que terminaban haciendo una historia realmente, como dice acá, árida, ¿no? Excesivamente árida. Esto
tiene que ver porque durante un momento, también recuerdo que lo hemos charlado, lo hemos comentado, se habla del devenir histórico, ¿no? Cuando se empieza a interpretar y a entender que la historia es una sucesión de hechos que obviamente determinan, por eso el devenir histórico, que una situación o un hecho histórico es producto de algo que sucedió antes y ese actual va a generar uno posterior. ¿Sí? Bueno, menciona Marx cómo Marx ha hecho desde la economía, ¿no? un estudio de la historia fundamental, el estudio del capital, habla en el caso de Marx, menciona cómo el análisis histórico puede hacerse, ¿no? desde un modo razonado, fundamentalmente, y vivaz, ¿sí? De alguna manera, las técnicas de investigación, esto también nos va a llevar un poquito a lo que seamos de la próxima unidad, ¿no? La dinámica de la historia, ¿no? La comprensión de la historia desde un punto de vista dinámico, ¿sí? Bueno, y después dice, bueno, ya sabemos que después de Marx, bueno, ya empezamos a hablar, entrando, podríamos decir, al siglo XX, ¿sí? Cuando se empieza a hablar de disciplinas, cuando se empieza a hablar de campos de estudio, de ciencias auxiliares, cómo la economía ha tenido mucho que ver en esto también ya lo hemos mencionado, ¿no? Y también es importante aclarar, ¿no? Dice, hay acontecimientos en el siglo XX que ayudaron también a rever la historia, ¿no? Fundamentalmente la Revolución China, la Revolución Soviética, ¿no? Bueno, las guerras mundiales. ¿Qué quiere decir esto? Bueno, ahora la historia se va a tener que dedicar y a ocuparse de la realidad, ¿sí? Reinterpretarse en muchos casos y tratar de explicar, ¿sí? Por medio del estudio de la historia por qué se ha llegado a este tipo de revoluciones, ¿no? O sea que la historia tiene que meterse más, ¿sí? Tiene que ser más, los historiadores tienen que ser más actuantes, ¿no? Bueno, y por supuesto, ni hablar con el tema de la Guerra Fría, considera que, y esto ya lo hemos visto inclusive en nuestro país, la Guerra Fría ha determinado que en las universidades, con este conflicto clave entre, ¿no?, el capitalismo y comunismo, algunos historiadores o analistas hayan sido prohibidos. Bueno, el caso más obvio tiene que ver con Marx, ¿no? Que Marx en muchas universidades en distintas partes del mundo, fundamentalmente en América, ¿no?, ha sido prohibido en regímenes nacionalistas y dictaduras, por supuesto, ¿no? Tenemos lamentablemente en el caso argentino el ejemplo más cercano, ¿no?, de personas que han sido perseguidas simplemente por ser lectores de la teoría marxista. Bueno, empieza a hablar también de la aparición de los tiempos largos, de los tiempos cortos, ¿sí? Este también es un tema que está en las próximas unidades, fundamentalmente en la unidad 4, ¿sí? Vamos a hablar de tiempo corto, tiempo largo, ¿sí? Bueno, está haciendo todo un pantallazo de lo que que a nosotros nos sirve para poder entender básicamente los próximos temas, ¿sí?, a venir. Bien, estaba mirando si había algo más, pero bueno, el final del texto de Florescano es absolutamente identificable y comparable con el próximo, que es el de Luis González, así que ahora vamos a seguir en el próximo video analizando el de Luis González y juntamos con Florescano.